Hebreos capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estar en el cuerpo. No se olviden de honrar a su padre y a su madre. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Acuérdense de vosotros, pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hago actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El designio de Cristo, al darse por nosotros, es adquirir un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. La religión verdadera es el lazo de amistad más firme. Estas son algunas serias exhortaciones a diversos deberes cristianos, especialmente el contentamiento. El pecado opuesto a esta gracia y debe ser es la codicia, un deseo excesivamente apasionado de la riqueza de este mundo, unido a la envidia hacia los que tienen más que nosotros. Teniendo tesoro en el cielo,
Podemos estar contentos con las pocas cosas de aquí. Los que no pueden estar así, no estarán contentos, aunque Dios mejore su situación. Adán estaba en el paraíso, pero no estaba contento. Algunos ángeles no estaban contentos en el cielo, pero el apóstol Pablo, aunque humillado y vacío, había aprendido a estar contento en todo estado. En cualquier estado, los cristianos tienen razón para estar contentos con su suerte actual. Esta promesa contiene la suma y la sustancia de todas las promesas. No te desampararé ni te dejaré. En el lenguaje original hay no menos de 5 negativas juntas para confirmar la promesa. El creyente verdadero tendrá la presencia bondadosa de Dios consigo en la vida, en la muerte y por siempre. Los hombres no pueden hacer nada contra Dios y Dios puede hacer que resulte para bien todo lo que los hombres hacen contra su pueblo. Las instrucciones y el ejemplo de los ministros que terminaron su testimonio en forma honorable y consoladora deben ser recordadas en particular por los que les sobreviven. Aunque algunos de sus ministros estaban muertos, otros moribundos, aún así la gran cabeza y sumo sacerdote de la iglesia, el obispo de su alma, vive siempre y siempre es el mismo. Cristo es el mismo de la época del Antiguo Testamento y del Evangelio, y siempre será así para su pueblo, igualmente misericordioso, poderoso y absolutamente suficiente. Él aún llena al hambriento, alienta al tembloroso y da la bienvenida a los pecadores arrepentidos. Aún rechaza al soberbio y al de la justicia propia. Aborrece la pura confesión y enseña a todos lo que salva a amar la justicia y a odiar la iniquidad. Los creyentes deben procurar que sus corazones estén establecidos por el Espíritu Santo en una dependencia simple de la libre gracia que consolará sus corazones y los hará resistentes al engaño. Cristo es nuestro altar y nuestro sacrificio. Él santifica el don. La cena del Señor es la fiesta de la Pascua del Evangelio, habiendo mostrado que mantener la ley levítica conforme a sus propias reglas impediría que los hombres fueran al altar de Cristo. El apóstol agrega: salgamos pues a Él fuera del campamento, fuera de la ley ceremonial, del pecado, del mundo y de nosotros mismos, viviendo por fe en Cristo, apartado para Dios por medio de su sangre. Separémonos voluntariamente de este mundo malo. El pecado, los pecadores, la muerte, no dejarán que continuemos aquí por mucho tiempo más. Por tanto, salgamos ahora por fe y busquemos en Cristo el reposo y la paz que este mundo no nos puede proporcionar. Llevemos nuestro sacrificio a este altar y a nuestro sumo sacerdote y ofrezcámoslos por su intermedio. Siempre debemos ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios. En esto se cuentan la alabanza, la oración y la acción de gracia. Conforme a lo que podamos, tenemos que dar para las necesidades de las almas y de los cuerpos de los hombres. Dios aceptará estas ofrendas con agrado y aceptará y bendecirá a los que ofrendan por medio de Cristo. El apóstol expresa enseguida cuál es el deber de ellos para con los ministros vivos: obedecerle y someterse a ellos en la medida que sea conforme a la idea y voluntad de Dios dada a conocer en su palabra. Los cristianos no deben pensar que saben demasiado, que son demasiado buenos o demasiado grandes para aprender. El pueblo debe escudriñar las Escrituras y en la medida que los ministros enseñen conforme a esa regla, deben recibir sus instrucciones como palabra de Dios, que obran lo que creen. Interesa a los oyentes
que la cuenta que sus ministros den de sí mismos sea con gozo y no con tristeza. Los ministros fieles entregarán sus propias almas, porque la ruina de un pueblo infiel y estéril recaerá sobre sus propias cabezas. Mientras el pueblo ore con más fervor por sus ministros, más beneficio pueden esperar de su ministerio. La buena conciencia respeta todos los mandamientos de Dios y todo nuestro deber. Los que tienen esta buena conciencia necesitan, sin embargo, las oraciones de los demás. Cuando los ministros van a un pueblo que ora por ellos, van con mayor satisfacción para sí y éxito para el pueblo. Debemos procurar con oración todas nuestras misericordias. Dios es el Dios de paz, completamente reconciliado a los creyentes. Él ha abierto camino a la paz y a la reconciliación de sí con los pecadores, y que ama la paz en la tierra, especialmente en sus iglesias. Él es el autor de la paz espiritual en los corazones y la conciencia de su pueblo. ¿Qué pacto más firme es aquel que tiene su fundamento en la sangre del Hijo de Dios? El perfeccionamiento de los santos en toda buena obra es la gran cosa deseada por y para ellos, y que ellos puedan ser en el largo plazo equipados para el empleo y la dicha del cielo. No hay cosa buena obrada en nosotros que no sea la obra de Dios. Nada bueno obra Dios en nosotros, sino por medio de Cristo, por amor a Él y a su Espíritu. Tan malos son los hombres, aún los creyentes, por los restos de su corrupción, que necesitan que se les estimule y se les exhorte a huir cuando se le entrega la doctrina más importante y consoladora para su propio bien, y con las pruebas más convincentes para que la reciban y no se descaminen con ella, la descuiden o la rechacen. Bueno es que la ley del amor santo y la bondad sea escrita en los corazones de los cristianos, los unos a los otros. La religión enseña el civismo verdadero y la buena crianza a los hombres. No es de temperamento malo ni de cortés. Que el favor de Dios esté con vosotros y que su gracia obre continuamente en vosotros y con vosotros, dando los frutos de la santidad como las primicias de la gloria. El amor verdadero a los demás produce acciones tangibles, hospitalidad hacia los extranjeros, solidaridad con quienes se hallan en la cárcel y con quienes son maltratados, respeto por los votos matrimoniales, satisfacción con lo que se tiene. Asegúrese de que su amor avanza con la suficiente profundidad al agrado que afecte su hospitalidad, solidaridad, fidelidad y contentamiento. 3 personalidades de la Biblia, sin saberlo, hospedaron ángeles: Abraham, Gedeón, Manoah. Algunos dicen que no pueden ser hospitalarias porque sus hogares no son lo bastante amplios o cómodos. Pero aún si usted tiene solo una mesa y 2 sillas en una habitación alquilada, hay personas que se van a sentir agradecidas al pasar un tiempo en su casa. Hay visitantes en su iglesia a quienes pudiera darle alguna comida. ¿Conoce a personas solteras que disfrutarían de pasar una tarde conversando? De alguna manera su hogar podría suplir las necesidades de los ministros itinerantes. Hospitalidad simplemente significa lograr que otras personas se sientan cómodas y en casa. Debemos sentirnos solidarios con quienes están presos, sobre todo con los creyentes que han perdido la libertad debido a su fe. Jesús dijo que sus discípulos verdaderos visitarán a los que están en la cárcel como sus representantes
¿Cómo podemos aprender a contentarnos? Esfuércese por vivir con menos en lugar de desear más. Despréndase de sus bienes en vez de querer acumular. Deleítese con lo que tienen en lugar de estar resentido por lo que está perdiendo. Contemple el amor manifestado por Dios en lo que Él ha provisto y recuerde que el dinero y los bienes pasarán. Para más sobre el contentamiento, sobre la futilidad de nuestros deseos terrenales, nos sentimos contentos cuando disfrutamos de la provisión de Dios para satisfacer nuestras necesidades. Los cristianos que se convierten en materialistas dicen con sus acciones que Dios no es capaz de cuidar de ellos o que al menos Él no quiere cuidarlos en la forma que quisieran. La inseguridad puede conducir al amor al dinero sin que importe que seamos ricos o pobres. El único antídoto es confiar en Dios para suplir todas nuestras necesidades. Si usted es cristiano, tiene una gran deuda con quienes le enseñaron y fueron ejemplo de lo que usted necesita saber del Evangelio y de cómo llevar la vida cristiana. Continúe los buenos ejemplos de quienes han invertido parte de ellos mismos en usted, en la evangelización, el servicio y la educación cristiana. A pesar que los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, debemos fijar nuestros ojos en Cristo, nuestro guía supremo, a diferencia de los líderes humanos. Él nunca cambiará. Cristo ha sido y será el mismo por siempre. En un mundo cambiante, podemos confiar en nuestro Señor, que no cambia. Al parecer, algunos enseñaban que para ser salvo era necesario observar los rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero esas leyes fueron inútiles para conquistar los pensamientos y malos deseos de una persona. Las leyes pueden influir en la conducta de una persona, pero no pueden cambiar el corazón. Los cambios definitivos en la conducta de cada persona comienzan cuando el Espíritu Santo vive en el corazón. Los cristianos judíos eran ridiculizados y perseguidos por judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Gran parte de hebreos les dice que Cristo es mucho más grande que el sistema expiatorio. Ahora el escritor llega al punto culminante de su extenso argumento. ¿Será necesario salir del campamento y sufrir con Cristo? Estar fuera del campamento significa no estar limpio. En la época del Éxodo, quienes estaban ceremonialmente impuros debían permanecer fuera del campamento. Pero Cristo sufrió humillación fuera de las puertas de Jerusalén en nuestro favor. El tiempo había llegado para que los cristianos judíos declararan su lealtad a Cristo por encima de cualquier otra lealtad, para que optaran por seguir al Mesías sin que importara el sufrimiento que pudiera significar. Tuvieron que salir fuera del campamento que les daba la seguridad de su pasado, sus tradiciones y sus ceremonias, para vivir con Cristo. ¿Qué lo detiene para ser totalmente leal a Jesucristo? No debemos estar atados a este mundo, porque todo lo que somos y tenemos es temporal. Solo nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él permanecerá. No almacene su riqueza aquí, hágalo en el cielo. Como estos cristianos judíos, debido a su testimonio en favor del Mesías, no pudieron seguir adorando con otros judíos. Debían considerar la alabanza y los actos de servicio como su sacrificio, los que podían ofrecer en todo lugar, en todo tiempo. Eso debería recordarles las palabras del profeta Oseas: quita toda inmundicia y acepta el bien.
y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Sacrificio de alabanza hoy podría incluir gratitud a Cristo, su sacrificio en la cruz y el decírselo a otros. Agradan a Dios sobre todos los actos de bondad y de ayuda mutua, aun cuando pasen inadvertidos para los demás. La tarea de los líderes de la iglesia es ayudar a que la gente madure en Cristo. Los discípulos que colaboran facilitan grandemente el peso del liderazgo. Su conducta les da a sus líderes razón para hablar de usted con regocijo. El escritor reconoce la necesidad de orar. Los líderes cristianos son vulnerables a las críticas de los demás, al orgullo si tienen éxito y a la depresión si fracasan. Y constantemente Satanás procura anular la obra que hacen para Dios. Ellos necesitan con urgencia nuestras oraciones. ¿Por quién ora usted regularmente? Este versículo incluye dos resultados importantes de la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Dios obra en los cristianos para producir la clase de personas que le agradan y nos prepara para llevar a cabo la obra que le agrada. Permita que Dios primero lo transforme en su interior y luego lo use para ayudar a los demás. No tenemos datos del encarcelamiento de Timoteo, pero entendemos que había estado en la cárcel porque este pasaje afirma que fue puesto en libertad. Para mayores datos acerca de Timoteo, busquen la Biblia, 1 de Timoteo 2, del 13 al 24. Hebreo es un llamado a la madurez cristiana. Fue dirigida a los cristianos judíos del primer siglo, pero es pertinente para los creyentes en toda época y de cualquier cultura. Madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe. Para madurar, debemos centrar nuestra vida en Él, no depender de ceremoniales religiosos, no volver a caer en pecado, no confiar en nosotros mismos y no permitir que se interponga algo entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y superior. Cristo es la verdad. Cristo es la justicia. Es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo bueno proviene de Jesucristo. Nosotros, los seres humanos, estamos dañados por el pecado y solo podemos ser reconciliados con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La Biblia. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos en la lectura de la palabra diariamente, orando diariamente, si nos descuidamos, Él no se descuida, porque Él siempre está atento a que volvamos a caer en el pecado. Dice Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Repito, todo aquel que no hace justicia, engañando, los jueces que no hacen justicia, los gobernantes que no manejan el dinero del pueblo con dignidad, que no hacen justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo el que está engañando, todo el que está en pecado, en borrachera, en pornografía, en masturbación, en lesbianismo, en homosexualismo,
Esos son pecados que Dios rechaza. Y todo aquel que está envuelto en alguno de estos pecados debe reconciliarse con Dios, debe pedirle la ayuda necesaria, porque por usted mismo usted no puede hacer nada. Usted cualquier pecado puede pararlo una semana, un mes, pero vuelve otra vez, porque se necesita la ayuda de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo venga y more en ti y te ayude, porque el Espíritu Santo ve tu corazón, no lo que tú tienes, cuando cualquier individuo le pide ayuda. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hay personas que van a la congregación y tienen 20, 15 años, 30 años y empiezan a chismear, empiezan a hablar mal del otro, a verlo cómo están vestidos los otros. No tienen el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo le teme a Dios. Es incapaz, créanmelo, de hablar de los demás, de estar fijándose en los demás. Si alguien está mal vestido, por ejemplo, una mujer con faldita corta o un varón con camiseta, uno lo que hace es que ora, porque con esa vestimenta demuestra que no tienen el Espíritu Santo. Y puede ser que sean nuevos o que tengan muchos años también. No han tenido la misericordia del Señor. Y hay que aferrarse en un mundo de maldad. No podemos estar en los dos mundos, con Dios y con el diablo. Tiene que elegir. Y yo le invito a usted que elija el camino de Dios, que ahí hay seguridad, ahí hay paz. Y el alimento y el trabajo nunca te faltarán, nunca te faltarán. Gracias una vez más por preferirnos el espacio de Dios, donde habla solamente y exclusivamente de Jesucristo nuestro Señor. Que la paz de Dios reine en usted y en sus hogares. No se olvide de leer la palabra de Dios. Aquí está el verdadero alimento. Que Dios le bendiga.